¿Cómo puede una religión que literalmente en árabe significa paz, cómo puede permitir la matanza o el asesinato o el terrorismo contra personas inocentes? أشهد أن محمد رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast El Islam en América Latina. Hoy hablamos acerca de un tema muy importante y muy controvertido, algo que siempre escuchamos en las noticias, y eso es acerca del tema de jihad, que a veces se conoce como la Guerra Santa. Para explicar este asunto tenemos con nosotros nuestro misionero y imam de la comunidad musulmana Ahmadiyya en Argentina, Marwan Gil. Marwan Gil, ¿cómo estás? Assalamu alaikum, la paz sea con vos, Azar. Muchísimas gracias por tenerme hoy acá. De nada. Pues como mencioné, jihad muchas veces se menciona en títulos rojos en relación a los actos de los terroristas, siempre cuando hay ataques, cuando hay atentados en diferentes partes del mundo que se vinculan con musulmanes, por así decirlo, siempre dicen que esto es porque ellos están siguiendo sus enseñanzas acerca de jihad, la guerra santa. Y siempre también vemos que estos atentados toman diferentes formas. A veces hay ataques sobre centros comerciales, a veces desafortunadamente también en las escuelas, en hospitales, y muchas veces escuchamos que hay atentados suicidios también. Pues, Marwan, ¿qué puedes decirnos primeramente acerca de jihad? ¿Es algo válido? ¿Estos atentados son cosas válidas que el Islam alienta o dice que los seguidores deben de hacer esto? Y específicamente, ¿qué dice el Islam acerca de los atentados suicidios en el nombre de la religión? Sí, la pregunta es, o ya el nombre del Islam mismo da la respuesta a la pregunta. ¿Cómo puede una religión que literalmente en árabe significa paz, cómo puede permitir la matanza o el asesinato o el terrorismo contra personas inocentes? Islam mismo, la palabra lingüística ya condena todas las formas de violencia, de asesinatos y de terrorismo. Y especialmente el Islam condena, sea en general, cualquier forma, cualquier expresión de terrorismo o violencia, pero especialmente también los atentados, suicidios. Y en ese caso, por ejemplo, el Sagrado Corán, en el capítulo 5, versículo 33, se dice que quien mata a una persona es como si hubiera matado a toda la humanidad. Es decir, el pecado en frente de Dios de matar a una sola persona es tan grave como si uno hubiera matado a toda su creación. Luego encontramos incluso en el Sagrado Corán, también en el capítulo 4, versículo 30, que Dios dice que no maten a unos mismos. Entonces, una palabra muy clara, el Islam prohíbe suicidarse y matarse a uno mismo. Por eso vemos que incluso en un ejemplo, en una batalla, se menciona que una persona, un musulmán, luchó en una forma muy valiosa y defendió al Islam, pero al final él cometió el suicidio. Y al entender eso, el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, condenó a esa persona. En otra oportunidad vemos también que una vez un musulmán también se suicidó y el profeta Mohammed, la paz sea con él, al saber eso, rechazó ofrecer su rezo funeral para mostrar que eso es algo realmente contra las enseñanzas, contra los valores básicos de la religión islam. Muy claro. Pues en el Islam los atentados suicidios son completamente prohibidos y también cualquier otro acto de violencia en el nombre del Islam. Pero también es importante destacar de que, bueno, esto es el concepto de la comunidad musulmana Ahmadiyya, los musulmanes que creen en Mirza Ghulam Ahmad, pero no se puede negar que en el mundo del Islam de hoy hay algunos grupos, escuelas de teología que apoyan lo que es jihad, que apoyan los actos violentos en el nombre de la religión. Pues hay varias escuelas de teología de los musulmanes como el wahabismo, el salafismo, que son más conocidos hoy en día, que se basan sus enseñanzas, su teología en algunos eruditos que han pasado hace cientos de años. Por ejemplo, con estos dos
ellos aceptan la teología de Ibn Taymiyyah, un erudito islámico, quien vivió hace unos siglos, quien atribuyó o enseñó los conceptos de Darul Kufr y Darul Islam. Es decir, que hay un mundo de la no creencia, de las cosas no islámicas, de kufr, de incredulidad, y también hay un mundo del Islam, donde viven los musulmanes. Y él también animó o se explica en esta teología o en este concepto, idea, de que hay que librar una yihad violenta para llevar el mensaje del Islam y establecer la ley islámica sobre estas tierras donde no hay leyes islámicas. Y en la época moderna vemos que hay autores como Maududi en Pakistán y luego Sayyid Qutb en Egipto, quien alentaban a un concepto, enseñaban un concepto de un yihad ofensivo, también para el mismo propósito, para establecer las enseñanzas del Islam en el mundo y, en sus palabras, ¿no?, para purificar el mundo de la incredulidad. Y hoy en día sus libros, sus ideas forman la base de muchos de las ideologías modernas acerca de yihad, hasta que con ISIS, con los grupos que cometen estos actos de terrorismo, ellos defienden su teología utilizando estos tipos de ideas de estos autores. Y no solo esto, vemos que hay grupos políticos también que apoyan estas ideas. Por ejemplo, tenemos Jamaat Islami en Pakistán, que es la creación de Maududi, que ellos apoyan estos tipos de conceptos. Tenemos Ikhwanul Muslimin, la hermandad de los musulmanes en Egipto, que se basan en las ideas de Sayyid Qutb, que también apoyan estas ideas de una yihad violenta. Y sobre todo vemos que hoy en día en el mundo musulmán, a veces cuando hay guerras políticas, cuando en el nombre de batallar o en el nombre de defenderse en contra del colonialismo de algunos países occidentales, estos países y los musulmanes que viven allá libran guerras y llaman o califican estas guerras como guerras islámicas y dicen que esto es yihad. Por ejemplo, cuando los ingleses estaban en la India, muchos de los eruditos proclamaban que librar guerras contra los ingleses para defender sus tierras es yihad. Cuando había una guerra entre Irak y Irán, esto también declarado por parte de sus líderes, era una guerra santa, era una yihad. Y además de esto, vemos que en la teología de todos los musulmanes, los sunitas, tanto los chiitas, ellos creen que en los últimos días vendrá un Mesías prometido, y también habrá un líder guiado, el Imam Mahdi, y que juntos ellos harán una guerra contra el mundo y no van a aceptar ninguna persona que no aceptará el Islam. Es decir, que van a matar a todas las personas que no quieren aceptar el Islam y solo dejarán vivir los musulmanes, y así ellos creen que estas dos personas van a convertir al mundo en el mundo completamente de musulmanes y no van a dejar a ningún no musulmán vivir. Pues, Marwan, mi pregunta es que ante todas estas filosofías, ante todas estas teologías, ante estas ideas del advenimiento de un Mesías y un Mahdi que va a librar guerra y va a matar a todos los no musulmanes, ¿cómo podemos decir que el Islam es una religión de paz? ¿Y realmente el Islam enseña estas cosas? ¿Qué es la interpretación correcta de todas estas ideas? Sí, lo que pasa, Azar, es que primero sería importante definir el Islam. Ahora, si vos basás el Islam en estos eruditos que vinieron 7, 8 siglos después del surgimiento de la fundación del Islam, o basás el Islam lo que se cree, lo que se escribe hoy en día los líderes religiosos, sean de ramas sunitas o de ramas chiitas, entonces sí, se puede asociar un violento yihad en nombre de la religión. Pero si uno basa ahora la definición del Islam en lo que presentó el santo profeta Mohammed, la paz y fue declarado por el Corán, por Dios, y que es en ese sentido el Corán
la tradición del profeta y los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él, en esas tres fuentes no se encuentra ninguna mención de una guerra santa contra los no musulmanes. No existe en el Islam del Corán, el Islam del santo profeta Mohammed, la paz sea con él, ninguna posibilidad de justificar una guerra contra no musulmanes en nombre de la religión. Y lamentablemente lo que se ve hoy en día en el mundo musulmán pasó también en otras religiones, es decir, a lo largo de la historia, cuando una religión se aleja de sus raíces, de su tiempo de nacimiento, entonces lamentablemente siempre la gente, sus seguidores, conscientemente o inconscientemente, empiezan a manipular las enseñanzas verdaderas, las enseñanzas puras de su religión, para utilizar la religión como un instrumento de sus intereses personales y políticos. Y eso lamentablemente fue también profetizado por el mismo profeta Mohammed, la paz sea con él. Y él dijo que en los últimos días ustedes encontrarían un mundo musulmán en un estado de decadencia, en un estado de corrupción, de problemas. Y dijo que la peor creación en los últimos días serían los eruditos musulmanes, porque ellos usarían el nombre del Islam por sus propios intereses. Y eso es justo lo que se ve hoy en día en el mundo musulmán. Pero también interesante sería acá aclarar, que eso no solamente pasó con el Islam, sino también si ahora lo comparamos con el ciclo cristiano, lo mismo pasó también durante las cruzadas en el mundo cristiano. También es interesante acá mencionar que la palabra la Guerra Santa no es una terminología que salió o surgió en el mundo musulmán, sino que la primera vez que esa palabra fue usado viene del mundo católico, cuando en el siglo XI el Papa, el líder católico, la autoridad máxima de la Iglesia Católica en aquella época, declaró las guerras contra los imperios musulmanes una guerra santa, una guerra religiosa, y cambió en ese sentido el concepto de una guerra justa a una guerra religiosa. Entonces, la palabra guerra santa asociado con el Islam es algo ahora muy recién, desde el siglo XX-XXI. Y ahora si volvemos a las raíces del Islam y el concepto del yihad y la guerra, encontramos una contradicción tan clara, tan visible a los grupos que vos mencionaste recién. Ahora, por ejemplo, en el Sagrado Corán, cuando se permitió la guerra, y en el capítulo 22, los versículos 40 y 41, se menciona tan preciso, tan claro, tan definido, que es solamente un permiso. Y luego también explica que es un permiso para los musulmanes porque ellos fueron expulsados, fueron perseguidos por los no musulmanes. Es decir, la guerra es solamente una justificación para defenderse, para, en ese sentido, garantizar su sobrevivencia y garantizar la libertad de religión. Ahora, poniéndolo este permiso en el contexto, los musulmanes, en la época del santo profeta Mohammed, la paz sea con él, en Meca, por 13 años padecían todas las formas de violencia, de persecución y discriminación contra sus seguidores. Y jamás el profeta Mohammed, la paz sea con él, permitió en ese momento tomar algún acto de venganza o reaccionar. Por eso los musulmanes, después de 13 años, finalmente se migraron de Meca y establecieron su sede en Medina. Y ahora, incluso después de la migración, la gente de Meca, los incrédulos, no dejaron los musulmanes vivir en paz y practicar libremente su fe, su religión. Y ellos decidieron de atacar a Medina y así eliminar al Islam y eliminar a los musulmanes. Y en ese momento Dios reveló estos versículos del capítulo 22 que recién mencioné como un permiso para defenderse. Y explica también en el mismo versículo que si Dios no hubiera ahora otorgado a los musulmanes el derecho, el permiso de defenderse, jamás ninguna colectividad religiosa se podría establecer y vivir libremente sus doctrinas religiosas. Por eso en el mismo versículo se aclara que yihad es solamente un permiso condicional en dos casos: para defender tu propia vida
y en otro lugar para garantizar la libertad de religión. Y en eso es muy interesante que no solamente ahora garantizar la libertad como musulmán y garantizar la protección de una mezquita, sino en el versículo se menciona que la yihad es un permiso para defender a todas las sinagogas, todas las iglesias y cualquier templo en la tierra. Y esos son los únicos dos casos que el Islam permite una guerra. Muy claro. Y como mencionaste, ¿no? La guerra física solo es una forma temporal de la yihad. Y también viene con muchas condiciones, ¿no? Tiene que ser una guerra justificada en contra de la agresión. Y hoy en día no vemos estas condiciones, ¿no? En el mundo islámico. Hay que ver realmente qué dice el Sagrado Corán acerca de este concepto de yihad y cómo el Sagrado Corán ha definido la palabra yihad. Porque obviamente jihad es una palabra islámica, es parte de la terminología islámica y el Sagrado Corán lo define. Y es muy interesante que cuando estudiamos, analizamos la manera en la que el Sagrado Corán ha utilizado esta palabra, encontramos que primeramente la palabra en árabe, la raíz de la palabra es jahada, ¿no? Y significa esforzarse para algo noble. Y el Sagrado Corán ha utilizado esta palabra principalmente para la reformación interna, ¿no? Todo lo que un musulmán hace para lograr el agrado de Allah, para acercarse a Él, la guerra es lo que se libra contra el ego, contra el yo interior, lo que incita a una persona a la maldad. Y en muchos lugares, el Sagrado Corán ha definido esta palabra en estas formas. Pues primero, la palabra jihad no solo significa la forma física de defender la vida, sino que la mayoría de lo que encontramos de esta palabra, su utilización en el Corán es en esta forma de la reformación interna. Y quiero dar dos ejemplos aquí. En capítulo 29, versículo 70. Allah utiliza esta palabra, jihad, y lo dice que en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, en verdad los guiaremos por nuestras sendas. Jahadu fina, la misma palabra. Y aquí Allah ha utilizado esta palabra para explicar o definir a las personas que hacen esfuerzos en su camino en contra de sus personas, es decir, los que rezan, los que ayunan, los que controlan su ira, los que adoptan la humildad, los que sirven a la humanidad, todos estos realmente Allah ha definido como expresiones de jihad. También en otro versículo, en capítulo 25, versículo 53 del Sagrado Corán, Allah dice: no obedezcas pues a los incrédulos y esfuérzate contra ellos utilizando el Corán en un esfuerzo denodado. Pues aquí también Allah otra vez ha utilizado la palabra jihad y dice wajahidhum bihi jihadan kabira en árabe, lo que significa que los musulmanes deben de utilizar el Corán, es decir, deben de hacer jihad utilizando el Corán, predicando, llevando el mensaje del Islam a los demás. Y esto se clasifica como la yihad mayor, según este versículo del Sagrado Corán. Pues como tal, cuando estudiamos el Corán, queda muy claro que la palabra jihad no significa guerra santa, como mencionaste antes, pero el significado de jihad es esforzarse para algo noble, significa la purificación interna de la persona, significa la predicación del Islam utilizando el Sagrado Corán, y en esta forma siempre es algo válido. Siempre un musulmán está involucrado en jihad, pero la jihad física con armas, como mencionaste, solo existe en algunas situaciones extremas, que podemos decir que hoy en día realmente estas situaciones no existen y ciertamente no existe esta justificación para estos ataques o estos atentados en el nombre del Islam. Pero Marwan, ya que hemos visto un poco de lo que dice el Sagrado Corán, ¿puedes explicarnos un poco acerca de cómo explicó el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, este asunto y qué dijo acerca de jihad? Sí, en eso, Azar, como que por eso una vez alguien preguntó a Aisha
cómo era el santo profeta Mohammed, la paz sea con él. Y ella dijo que él era la manifestación práctica de las enseñanzas del Corán. Es decir, el Corán es la teoría y luego si alguien quiere ver la práctica, la forma práctica manifestante del Corán, es la vida del santo profeta Mohammed, la paz sea con él. Y eso también es la clave para el mundo musulmán. Si ellos quieren entender el concepto verdadero de jihad, entonces no es ahora la forma correcta ir a los eruditos de hoy, lo que ellos interpretan, sino que hay que ir a la fuente del Islam, a la forma práctica del Islam, que es la vida del santo profeta Mohammed, la paz sea con él. Y él dijo ahora, y eso es muy importante, y él dijo que la guerra jihad no es contra un no musulmán, contra alguien o algo afuera, no es una entidad física, ¿sí? Sino que él dijo que jihad es la lucha, es el esfuerzo contra, como vos dijiste en el versículo del Corán, y lo mismo explicó el profeta Mohammed, la paz sea con él, que jihad es la lucha contra tu propio Satanás, contra tu propia maldad. Y por eso él dijo en un dicho que Satanás está circulando, está corriendo en el sangre del humano, ¿sí? Y entonces la lucha contra Satanás es esa, contra sus propias malas inclinaciones y su egoísmo. Y por eso dijo también el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, que un mujahid, ¿sí? Una persona que hace un acto noble de jihad, es la persona quien se esfuerza contra su propio ego, ¿sí? También otro dicho muy claro, muy evidente, que el profeta Mohammed, la paz sea con él, jamás interpretó la jihad como una guerra contra una tercera persona. Por eso, una vez el profeta dijo también que la mejor forma de jihad es decir una palabra justa en frente de un rey tiránico. Y eso también muestra que el profeta asoció ahora el acto de jihad en ese sentido de, a pesar que un rey te podría castigar, te podría dañar, lastimar, incluso en ese caso, sacrificar sus propios intereses y quedarse con la justicia, con la verdad. Y eso es el acto de jihad. Y resumiendo, o llegando a la conclusión, un dicho muy bueno y un ejemplo muy también fácil de entender era después de una batalla, cuando el profeta Mohammed, la paz sea con él, con sus discípulos, estaba regresando de una batalla a Medina. Y en ese momento el profeta dijo a sus discípulos, y eso ya explica todo el concepto de jihad. Y él dijo que estamos volviendo del jihad menor al jihad grande o al jihad mayor. Y él se refería que nosotros volvemos ahora del jihad que en ese momento era un jihad cuando nosotros teníamos que salir para defender al Islam, teníamos o estuvimos forzados de luchar para defender al Islam porque fuimos atacados. Y ese jihad fue un jihad menor porque es un jihad temporal, es condicional. Si alguien te ataca, si tu vida, tu religión es en peligro. Y ahora dijo, ahora volvemos a Medina y volvemos al jihad mayor. Es decir, que ahora volvemos al concepto verdadero de jihad, que es esforzarse, purificarse contra uno mismo, contra su propia maldad. Y por eso en el Islam, por muchos siglos, ¿sí? Incluso los eruditos musulmanes de diferentes escuelas islámicas tenían el concepto de un jihad mayor, ¿sí? O el jihad más grande, que era el esfuerzo para difundir el Islam. Y luego clasificaban un concepto de un jihad grande, ¿sí? Que era el esfuerzo contra tu propia maldad. Y en último punto, en el último rango, según esa calificación, vino el jihad menor, que era que cuando un enemigo del Islam ataca a la religión Islam físicamente, en ese caso el jihad menor, el esfuerzo menor es defender tu religión físicamente. Pero ahora sean los versículos del Corán o al mismo tiempo los dichos del santo profeta Mohammed, la paz sea con él, jamás, ni hay un solo ejemplo donde el profeta permitió una guerra para imponer, para atacar a los no musulmanes en nombre de jihad. Bien claro. Y como nosotros creemos que para aclarar todos estos asuntos, Dios envió al Mesías prometido en esta época, que nosotros consideramos que es Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Pues él escribió mucho acerca de este tema, acerca de jihad,
porque en su época, en los 1900 aproximadamente, en la India, muchos de los musulmanes estaban diciendo, los eruditos, que hay que librar, hay que hacer jihad contra los ingleses, hay que hacer jihad contra los no musulmanes, y existían esas ideas entre las personas. Pues Mirza Ghulam Ahmad vino y explicó que todo esto es falso. No hay esta idea de un jihad agresivo para utilizando armas para convertir a las personas a la religión del Islam. Y de hecho, en un lugar escribió que dejen ahora la idea de la jihad o amigos. Ahora está prohibido hacer la guerra para la fe. Pues en cuanto a eso, encontramos en las profecías del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam algo muy interesante acerca de un propósito del advenimiento del Mesías prometido. En un lugar, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo que cuando el Mesías vendrá, uno de sus trabajos será poner a fin las guerras. Y la palabra lo que se utiliza en este dicho es yada'ul harb. Y también dijo yada'ul jizya. Y también viene esta palabra. Jizya, es decir, que va a poner fin a jizya. Jizya históricamente fue un impuesto sobre los ciudadanos no musulmanes, que normalmente se pondría sobre ellos después de una yihad física, en defensa de la fe, obviamente. Pero así el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando vendrá el Mesías prometido alayhi salatu wasalam, su advenimiento señalará que ya no van a existir las guerras en el mundo para la religión y ya no será válido la yihad física en esta época. Y así Mirza Ghulam Ahmad vino y explicó que esto ya no es correcto para nuestra época porque las condiciones para una yihad física ya no existen. De hecho, él explicó que la yihad que existe en nuestra época es la yihad de la pluma, de responder a los ataques sobre el Islam, dar los argumentos en apoyo del Islam, demostrar las verdades del Islam en esta época, porque dijo que en esta época los enemigos del Islam están utilizando estas armas y así hay que defenderse con las mismas armas. No es justo que una persona atacara el Islam utilizando la pluma, escribiendo algo, y el otro lado los musulmanes levantan las armas físicas o las espadas, ¿no? Y dicen que así vamos a defender el Islam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad vino para darnos este concepto claro, racional, de que si alguien tiene una pregunta acerca del Islam, tú debes de dar una respuesta en la misma forma. Y así, en un lugar escribió o dijo, y lo explicó de forma muy clara, dijo que en la época actual han usado la pluma contra el Islam y a través de ella los musulmanes han sentido tanto dolor y sufrimiento. Por lo tanto, la pluma debe ser el arma de los musulmanes. Es la responsabilidad de cada musulmán unirse a esta batalla. Es decir, que esto es la batalla, esto es la yihad que aplica hoy en día. La yihad de esta época es propagar el Islam y refutar las acusaciones de sus críticos, diseminar la belleza de la verdadera religión, el Islam, en el mundo y mostrar la verdad del noble profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, al mundo. Pues esto es la yihad en la que estamos involucrados hoy en día, la comunidad musulmana Ahmadía, en cuanto a la defensa del Islam. No es una guerra física, es una guerra con palabras, con argumentos, de ideas. Y además de esto, en la comunidad musulmana Ahmadía, en cuanto al esfuerzo para hacer el bien, para hacer buenas acciones, que también es una manifestación de jihad, la comunidad musulmana Ahmadía está haciendo mucho, más de otros grupos. De hecho, la comunidad musulmana Ahmadía construye hospitales, nosotros construimos escuelas, nosotros damos en caridad, hacemos todo lo posible para mejorar la vida de los musulmanes, tanto como los no musulmanes en el mundo, porque nosotros consideramos que esto es la verdadera yihad, no solo defender el Islam ante los ataques, sino que también servir a la humanidad, propagar las enseñanzas islámicas de manera práctica. Pues así,
También nosotros enviamos misioneros en diferentes partes del mundo, establecemos centros de diseminación, misiones, mezquitas, pues todo eso nosotros consideramos es la yihad de esta época. Y por lo tanto, la comunidad musulmana ahmadía en nuestra historia de más de 120 años ahora, nunca hemos sido involucrados en cualquier acto de terrorismo, en cualquier acto violento contra cualquier gobierno o persona. Y así, por lo tanto, en todo el mundo realmente, los gobiernos y la gente también cada día se dan cuenta de que el concepto del verdadero Islam, de jihad, el concepto verdadero de esto, aceptable hoy en día, solo se encuentra en la comunidad musulmana ahmadía. Pues hacia esto invitamos también a los demás musulmanes que deben de leer los escritos del Mesías prometido alayhi salatu wasalam y conocer su concepto de jihad verdadera y abandonar las ideas de una yihad violenta que no tiene ningún lugar en las verdaderas enseñanzas del Islam. Pues es todo el tiempo que tenemos hoy. Marwan, me gustaría agradecerte por tu tiempo y tu conocimiento. Siempre un gusto tenerte aquí con nosotros. A nuestros oyentes, muchas gracias por su tiempo. Favor de suscribirse a nuestro canal en YouTube y Facebook y seguir las actualizaciones que ponemos allá. Inshallah, hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.